¿Cómo salió del país, señor Monsalve? Objeción, señoría, eso no fue parte del directo. No hay lugar a la objeción. El mismo testigo indicó el lugar de su residencia. Responda, señor Monsalve. No, señoría, objeto. Al otro día publicarla el abogado del Río. Al otro día la publicó Iván Cepeda. Entonces yo a partir de este momento, lo digo acá, que si algo le llega a pasar a mi papá, a mi mamá o a cualquier miembro de mi familia, los responsables son ellos. Desde la Fiscalía, Iván Cepeda y el abogado del Río. En un electrizante interrogatorio, el hermano del testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, se reafirmó en sus declaraciones anteriores y dijo que su hermano era un mentiroso. También confirmó que Iván Cepeda le hizo ofrecimientos a él y a su familia y que tuvo que salir del país por graves amenazas de dos sujetos que le dijeron venir de parte de Iván Cepeda, pues recordemos que este testigo ya había declarado acerca de este tema en el 2016. También dijo el testigo que responsabilizaba a Iván Cepeda y al abogado del Río por si algo le llegaba a suceder a él o a su familia. Veamos un resumen de lo que dijo Óscar Monsalve, hermano del testigo estrella, en el día de hoy. Don Óscar, buenos días. Me presento, soy Jaime Granados Peña. Soy el defensor principal del doctor Álvaro Uribe Vélez y actúo en la defensa del señor expresidente en este proceso. Y nosotros solicitamos su testimonio y le vamos a formular unas preguntas. Esas preguntas le ruego las conteste lo más preciso que su memoria, su recuerdo le permita hacerlo. Y si no llega a ser clara, si por alguna razón es confusa o no me he hecho entender bien, por favor, usted me lo indica para yo entonces cambiarla, reformularla o repetirla. ¿Está bien para usted así, don Óscar? Sí, doctor Granado. Es su hermano de nombre Juan Guillermo, ¿cierto? Sí, señor. Juan. Ok, bueno. Entonces, usted puede narrarle a la audiencia, por favor, don Óscar, cómo era la situación de seguridad o de orden público en ese momento allá en esa región donde estaba la hacienda Guacharacas. Yo lo entiendo, doctor. ¿Cómo era que el orden? ¿Cómo era la situación de seguridad? Usted ya había narrado en la primera época que la guerrilla los hizo irse de allá. Usted lo narró a su señor padre, sí, el ELN. También narró que cuando ya no estaban en la hacienda Guacharacas, la quemaron la mayoría. Usted lo dijo. Ahora regresaron, están trabajando. Le pregunto, ¿cuál era la situación de seguridad allá, en esa hacienda, en esa época? La cuestión de seguridad, pues yo entiendo normal. Allá usted vio presencia de la fuerza pública. Objeción, su señoría, sugestiva. No hay problema, retiro. Don Óscar, cuéntenos, en ese tiempo que usted estuvo trabajando con su señor padre, ¿usted tiene algún recuerdo que quiera compartir en esta audiencia? O sea, le voy a responder lo que usted me acaba de preguntar la pregunta pasada. No. Objeción, obviamente no sugestiva es porque esta le dice que debe responder. Entonces, sugestiva también la pidiendo que responda una pregunta que fue objetada y que yo la retiré. Simplemente lo que le estoy preguntando es, de lo que usted recuerde, si tiene algo que narrar en esta audiencia, de su experiencia, de sus vivencias en la hacienda Guacharacas. Sugestiva, su señoría, y completamente sugestiva, abierta, y no le hace una pregunta concreta de algún hecho. Entonces, el lugar a la objeción porque no conlleva un interrogatorio concreto. Para que la reformule. No hay problema, la reformulo, ni más faltaba. Don Óscar, cuéntenos cómo era su vida trabajando en la hacienda Guacharacas en este segundo periodo que usted acaba de relatar. ¿Cómo era? Bueno, lo que dije ahora, nosotros éramos los encargados de darle vuelta a los ganados. Como era una finca pues tan demasiado grande, la finca siempre tenía mucho ganado, entonces nos repartíamos siempre para darle vuelta a los ganados que estuvieran bien en sus respectivos potreros. Don Óscar, usted había relatado que en la
primera época en que usted vivió en Guacharacas con el señor padre, había visto que pasaba por la hacienda como una vez al mes a don Santiago Uribe Vélez. Le pregunto, en esta segunda etapa de estar en Guacharacas, ¿usted volvió a ver al señor Santiago Uribe Vélez? En la segunda, después de estar ya en la segunda vez, doctor. Sí, correcto. Doctor. Don Oscar, en este proceso en el que nos encontramos, se ha firmado por parte de su señor hermano, y obvio que le hago la advertencia que usted no está obligado a declarar en relación con su hermano, con la señora juez también se lo podrá usted hacer claridad, pero le pregunto, si es su deseo, contestar la pregunta. Aquí en este proceso, su hermano ha afirmado que en la hacienda Guacharacas se conformó un bloque paramilitar, el bloque Metro, del cual él dijo formar parte. Mi pregunta es, ¿usted tiene algún conocimiento a ese respecto? No, doctor, de eso no tengo yo conocimiento. En Guacharacas nunca, mientras que yo estuve allá, nunca, lo que usted me pregunta, que si se organizó un grupo paramilitar allá, nunca. Pero si hago una aclaración acá. Cuando hicimos la primera vez, allá llegaba el ejército. Pasaba el ejército, llegaba el ejército, se quedaba sus 15 o 20 días, un mes, se quedaban en la finca. Como también llegó a pasar la guerrilla, que pasaron también muchas veces. Y ya cuando estuvimos, la segunda vez, ya que mi papá ya era el encargado general de la finca, pasaban también los paramilitares. Pero no que se haya conformado algo allá, no, pasaban era de paso. De paso quiero decir de que caminos y pasar de largo. Don Oscar, usted menciona que allá pasaba, ahora en esa segunda etapa de los paramilitares, en la primera pasaba también la guerrilla, y que también pasaba el ejército, porque el ejército se quedaba 15 o 20 días, algo así usted indicó. ¿Usted podría explicarle a la audiencia, cuando dice que se quedaban 15 o 20 días, qué significa eso? Sí, ellos llegaban y como a acampar, llegaban y hacían sus carpitas, y uno sabía pues que llegaba el ejército y se quedaban de ahí todo ese tiempo. Cuando menos se levantaba uno en la mañana y ya no estaban, ya se habían ido. ¿Usted podría informar, si lo recuerda, don Oscar, cómo era la interacción de este ejército con ustedes, los que trabajan en la finca? Normal, doctor Granados, de llegar y el saludo normal. Don Oscar, usted podría informar a la audiencia, luego de esta terminación de las tareas del señor padre en esta segunda etapa en Guacharacas, ¿qué fue de la vida de ustedes? No le entiendo esa pregunta, doctor. ¿Para dónde cogieron? Cuando dejaron de trabajar en Guacharacas. Cuando ya nos vimos la segunda vez, doctor. Sí, por favor. Nos vimos para Providencia. Y en el caso que usted recuerde de su señor padre y el suyo, ¿qué hicieron? ¿A qué actividad se dedicaron? Mi papá como siempre ha sido pues negociante con ganado y todo eso. Él consiguió como unos potreros cerquita de la Providencia y él se dedicó a tener el ganadito de él ahí en esos potreros. Y yo a trabajar como la minería en ese tiempo. Estábamos hablando, usted según su relato, eso fue cuando dejaron Guacharacas hacia el año 1999-2000 fue, ¿o me puede recordar? Sí, ya fue ese tiempo, doctor Granados. Okay. Yo creo que nosotros ya nos salimos en el 1999
y ya estuvimos en 2000, 2001, 2002, todo ese tiempo estuvimos pues ya ahí en Providencia, como le digo. Muchas gracias, don Oscar. Don Oscar, usted puede informar a la audiencia, ya que usted narra que en un momento en la vida su hermano se separa de las tareas que hacía con ustedes como trabajador, como vaquero, y que armó familia y que, digamos, hizo toda la parte. Si usted tiene conocimiento, ¿a qué se dedicó su hermano? Cuando nos venimos la segunda vez de Guacharacas, que llegamos a Providencia, él se fue a trabajar a una finca que quedaba como cerca de Guacharacas. Una finca se llama la Mina. Él estuvo mucho tiempo allá trabajando en esa finca. ¿Y luego usted qué supo de él? Bueno, ya luego yo ya pasó por más tiempo, yo ya me fui a vivir a Medellín, ya mi hermano cogió ya como otro rumbo, ya fue para otro lado. ¿Y usted sabe para qué lado fue su hermano? Sí, él ya se fue para el Caquetá. Luego que su hermano se fue al Caquetá, ¿usted tuvo contacto con él? ¿Mantuvo contacto con su hermano? Doctor, muy poco, el saludo. Don Oscar, ¿usted podría informarle a la audiencia si usted conoce o ha oído hablar de señor Iván Cepeda Castro? Sí, doctor, claro. ¿Por qué motivo? No, pues, ¿por qué motivo? Pues yo creería que por muchos. ¿Podría explicar a la audiencia, por favor? El motivo más principal acá de que tengo pues buen conocimiento fue con, o sea, mi hermano está en la cárcel, ahí lo capturaron y él estando allá en el 2011, él me llama a mí, él me llama a decirme que era que tenía, me dijo el nombre de Iván Cepeda, que era que él quería ayudarlo para él salir pues de la cárcel. Pero que nosotros, o sea, mi papá, toda mi familia, nos teníamos que ir a Bogotá. Y entonces yo en ese momento, porque me dijo pues de que íbamos a tener unos beneficios, que no nos iba a pasar absolutamente nada, que él iba a hacer las cosas pues con la cuestión de que le tenía que colaborar a Iván Cepeda. Y entonces yo en ese momento ya le dije pues que yo no, pues que si era una forma de salir de la cárcel, que esa no era pues como de yo estar con él, no. Don Oscar, ¿usted podría informarle a la audiencia, hasta donde su recuerdo lo permita, en qué consistía en ese colaborarle a Iván Cepeda? Sí, doctor. Lo que pasa es que, o sea, lo que uno ve y lo que uno se ha enterado ya cuando estaba yo en Colombia, de que Iván Cepeda ha visitado Perdón, él es de derechos humanos. Una moción de orden. Creo que el doctor le pregunta es colaborarle en la época de los hechos o el conocimiento, como dice él, actual que tiene. Para esa claridad, para yo poder hacer uso del contrainterrogatorio adecuadamente. Muchas gracias, señor defensor. Discúlpeme. No, ni más faltaba. Por supuesto, como dice la señora fiscal, don Oscar, le pregunto, frente al relato que le hace su hermano cuando él le menciona sobre el señor Iván Cepeda Castro y que menciona en ese momento de que necesitaba colaborarle, ¿usted podría explicar en ese momento su conocimiento cuando habla con su hermano en qué consistía esa colaboración? Que él tenía, como nosotros vivimos en Guacharacas, entonces que él tenía que decir, o sea, hablar de Álvaro Uribe y Santiago Uribe. ¿Y hablar en qué sentido, don Oscar?
Pues en el sentido de que se ha visto mucha noticia, de todo lo que pasó en el 2011 cuando mi hermano le dio esa entrevista a Iván Cepeda. Pero le pregunto, don Oscar, más allá de las noticias, si él, cuando habló con usted, su hermano, Juan Guillermo, le contó en concreto si algo al respecto de lo que era esa colaboración sobre información al señor Iván Cepeda Castro sobre los Uribe Vélez. Sí, señor. ¿Qué le dijo? Para hablar de los Uribe Vélez. En concreto, ¿qué le dijo? Sí, que él tenía que darle información a Iván Cepeda. Entonces que las cosas iban a poner difíciles, que nos tenemos que ir a vivir a Bogotá y que de pronto nos sacaban para otro país por toda la información que le iba a dar a Iván Cepeda que le estaba pidiendo. Y a usted le contó su hermano Juan Guillermo qué clase de información le estaban pidiendo sobre los Uribe. Objeción, su señoría, totalmente repetitiva. El testigo le ha contestado que era para hablar de los Uribe. No, pero estoy preguntando en específico qué clase de información. 3 veces le ha preguntado lo mismo, doctor, pero pues el testigo no le ha dicho más. Ha dicho de qué tenía que hablar de Santiago. El testigo dirá si no recuerda o si recuerda o algo más o no algo menos. Señoría. Doctora, ¿tiene el uso de la palabra? Doctora, es que ya el testigo le ha dicho que en la primera pregunta le dijo que tenía que decir o hablar de Santiago y Álvaro Uribe. Y le hace otra pregunta nuevamente que en qué sentido debía hablar, que era para hablar de los Uribe. Creo que ya es repetitiva y el testigo ya ha manifestado lo correspondiente. Repetitiva, en directo, objeción, su señoría. ¿Hay lugar a la gestión para que la reformule el señor defensor? Gracias, señoría. Dejo la constancia. Sin embargo, acato su decisión de que no es repetitiva, sino estoy profundizando la respuesta del testigo y tengo derecho a hacerlo. Don Oscar, después de esa conversación que usted relata tuvo en el año 2011 con su hermano Juan Guillermo, usted tuvo de cuenta de su hermano Juan Guillermo o por cualquier otra fuente alguna otra información relacionada con el senador Iván Cepeda que usted tenga conocimiento. Objeción, su señoría, completamente, bueno, no hay claridad me parece que es una pregunta compuesta y confusa. No, estoy, su señoría, dándole continuidad a la respuesta anterior. Ya mencionó que en el 2011 eso se le informó su hermano. Le pregunto si después de eso tuvo alguna otra información que recibiera sobre el señor Iván Cepeda, quien ya había dicho el testigo que tenía varias razones de por qué conocía o tenía noticias de Iván Cepeda. Así sí procede. Gracias, señora juez. Con la nueva pregunta retiro la objeción. Por favor, don Oscar, ¿usted sabe algo que nos pueda contar? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Sí, don Oscar, le pregunto si luego de del año 2011, de esa conversación con su hermano, si usted tuvo alguna otra información relacionada con el señor congresista Iván Cepeda Castro. No, lo que yo dije ahora, cuando mi hermano me llama la primera vez, que me hizo, pues, me contó lo que Iván Cepeda había hablado con mi hermano, que él ya me lo dijo, diciéndome que nos teníamos que ir a vivir a Bogotá, porque él iba a decir muchas cosas de los nombres que acaba de mentar ahora, porque se habían formado que grupos paramilitares, que él lo iba a decir allá en público, y así fue cuando ya le dio la entrevista a Iván Cepeda. Después de eso que usted está narrando, que ocurrió en el año 2011, ¿usted tiene alguna información relacionada sobre lo que su hermano le dijo? ¿Cómo ha sido todo? Sobre este tema de la información que le daba al señor Iván Cepeda Castro, ¿usted volvió a tener alguna otra información o no volvió a tener ninguna información? Es que cuando mi hermano me dice a mí eso en el 2011, yo no me volví a hablar con él. Yo me demoré un tiempito para volverme a hablar con él. Creería que por ahí 2 años, sin hablarme con él.
¿Y por qué razón usted no se hablaba con su hermano, si había alguna? Porque ese día nosotros nos colgamos malucos. O sea, lo que él me dijo, pues yo nunca estoy de acuerdo con eso. Y creo que me volví a hablar con él por medio de mi mamá. ¿Y se puede saber, don Oscar, por qué usted no está de acuerdo con eso? O sea, siempre he pensado a lo que vi cuando estuve en Colombia, de que si Iván Cepeda le iba a colaborar, ¿por qué no le colaboró por medio de la captura de él? Lo que él hacía en el Caquetá. Si él está que está con los derechos humanos y todo eso, ¿por qué no lo hizo pues con eso? Que fue lo que siempre pensé. Don Oscar, usted nos contó que en esa época, pues usted estaba en Colombia, ahora no está en Colombia. ¿Usted puede informar a la audiencia por qué motivo, si se puede saber, ya no está en Colombia? Sí, doctor. En el 2023, en marzo, como no me olvido esa fecha, el 8 de marzo, yo me encontré en Pereira, cuando allá me abordaron dos hombres, y me dicen que, porque yo en Medellín di una declaración en el año 2016, entonces cuando a mí me abordan me dicen de una manera diciendo que yo por qué tenía que haber declarado en Medellín. ¿Y qué sucedió? Perdón, doctor. Sí, cuando estos sujetos la abordan y le dicen eso, ¿usted qué hizo? O sea, yo de una me asusto porque la verdad nunca los había visto. Pereira es una ciudad pequeña que uno siempre tenía muchas relaciones allá con muchas personas que conocía uno, pero a ellos nunca los había visto. Y llegaron fue a intimidar porque yo hice esa entrevista en la fiscalía en Medellín y terminaron diciéndome que venían de parte de Iván Cepeda, que yo tenía que organizar las cosas de no salir a dar declaraciones. Don Oscar, en este proceso en que nos encontramos, declaró su señor padre, don Oscar Monsalve Correa, y él manifestó que él no había visto guacharacas. Le pregunto, don Oscar, ¿usted tiene algo que decir al respecto de lo que sostuvo en este juicio, señor padre? Sí, doctor. Mi papá dijo lo que, pues dijo la verdad. Es que allá nunca se conformó ningún grupo paramilitar. En ningún momento. De que pasaban, sí, que es muy diferente a conformar grupos. Don Oscar, y ya para terminar, además de este relato que usted hizo de esos señores que lo abordaron a usted en Pereira y que se sintió pues afectado por ello y que según su relato lo que motiva su salida del país, ¿usted tiene conocimiento de si ha sido usted o algún miembro de su familia víctima de presiones a raíz de este proceso? Objeción, su señoría, totalmente Sí, señor. sugestiva. Pues la Ya había reforma, no hay contestado, problema. doctor. No, tú ya había Igual. contestado, por eso no le alcanzó a dar. Señor Oscar, cuando usted escuche la palabra objeción, por favor, no responda inmediatamente hasta tanto el despacho no le autorice. Bueno, Bueno, señora. Don Oscar, continúe, doctor. gracias, señoría. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de lo que acaba de contestar? Cuando a mí me pasa esto en Pereira, yo no me demoré mucho, de una tomé la determinación de venirme para acá, porque me dio miedo, en ese momento me dio miedo, y me vine. Y en este momento sí siento mucha presión con mi familia, porque los tienen muy presionados. Vale, con todo. Ahora
ahora 8 días, mi papá tuvo una audiencia en Santa Fe, Antioquia. Él se presentó allá, en Santa Fe, Antioquia. Pero él primero me llamó a mí a decirme lo que está pasando, de que iba a ir a una diligencia. Él me dice que qué pensaba. Yo le dije, claro, hay que ir allá a asistir a la diligencia. Y estando allá, él da la diligencia y cómo le parece que esto yo lo siento como una persecución. Un escolta y un fiscal que se encontraba ahí le tomó una foto a mi papá. Entonces en este momento pues yo me siento siempre muy incómodo con eso, porque no entiendo por qué un escolta de un fiscal se va a poner a tomar una foto de mi papá. Para el otro día publicarla el abogado del Río. Al otro día la publicó Iván Cepeda. Entonces yo a partir de este momento, lo digo acá, que si algo les llega a pasar a mi papá, a mi mamá, o a cualquier miembro de mi familia, los responsables son ellos. Desde la Fiscalía, Iván Cepeda y el abogado del Río. En este momento me tocó sacar los tres de Santa Fe, Antioquia. Ya no están allá, al otro día los saqué. Gracias, don Oscar. La defensa no tiene más preguntas que formular en este momento. No sé si el doctor Álvaro Uribe Vélez tenga alguna que quiera comentar conmigo, su señoría. Si me permite, ya. No, doctor Jaime. No. Estoy bregando a organizar esto. No, gracias, señora juez. No, doctor Jaime, muchas gracias. Gracias, doctor presidente. Don Oscar, muchas gracias. La defensa ha concluido este interrogatorio en directo. Buenas tardes, le habla Marlene Orjuela Rodríguez. Soy la fiscal que en este turno me corresponde hacerle unas preguntas, todas relacionadas con lo que usted o lo que le preguntó en directo el abogado defensor. Varias de estas preguntas, señor Monsalve, pueden ser cerradas, es decir, me bastaría que me contestara un sí o un no. Y otras, si requiero alguna explicación, así se lo solicitaré. ¿Le queda claro, señor Monsalve? Sí, doctora. Gracias. Bueno, usted, por pregunta del señor defensor, manifestó que su núcleo familiar, además de su padre Oscar y su madre, la señora Luz Marina, tenía 3 hermanos, Juan Guillermo, Marta y Laura, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, doctora. Gracias. Y dijo frente a su hermano Juan Guillermo Monsalve Pineda que tenían una diferencia de edad en 1 año, ¿cierto? Sí, doctora. Que usted es el mayor. Sí, ¿cierto? doctora. Que usted Sí. nació el 5 de diciembre de 1976, ¿cierto, señor Monsalve? Sí. ¿Cuándo nació su hermano Juan Guillermo Monsalve? ¿Sabe la fecha de nacimiento de su hermano? El 7 de febrero. Gracias. Después nos contó ya cuando llegó tal niño a la hacienda Guacharacas y nos comentó que estudiaban en la escuela que quedaba dentro de ese mismo predio, ¿cierto? Sí, doctora. Y que su hermano Juan Guillermo tomó la decisión de comenzar a trabajar muy joven, ¿cierto? Sí. Señor Monsalve, ¿recuerda a qué edad fue que comenzó su hermano Juan Guillermo a trabajar y dejó la escuela? No lo recuerdo qué años tendría, pero sí está menor de edad. Era menor de edad. Gracias, señor Monsalve. Igualmente referenció usted que la primera salida de la hacienda Guacharacas se produjo porque a su papá lo ubicó el comandante de la guerrilla, al parecer el ELN, que era el que operaba allí, para que desocuparan la finca, ¿cierto? Sí. ¿Recuerda el nombre del comandante del ELN, señor Monsalve? No lo recuerdo.
¿No lo recuerda? Gracias. No, pero sí Gracias. sé que era del ELN. Era del ELN. Y dice usted que era del ELN porque era la guerrilla que allí operaba, ¿cierto? Sí, Y también nos dijo, cuando le piden que describa esa hacienda, dice usted que es muy grande, ¿cierto? sí, ¿Esa finca se dedicaba únicamente al ganado, señor Monsalve? sí, ganadera. Ganadera. ¿La alcanzó a conocer usted en toda su extensión? Toda. Toda. ¿Recuerda que por allí pasaba un oleoducto de Ecopetrol? ¿Lo recuerda? Lo recuerdo. Sí, sí, por allá pasaba, ¿no?, el oleoducto de Ecopetrol. Dice que pasaba porque eso pasa enterrado, pero no sé pues como por qué parte pasará, no lo sé, pero sí sé que pasa. Ah, perfecto, pero no sabe por qué lugar, ¿cierto? No, Gracias. Después refiere usted que ya para ese momento, antes de esa, bueno, dice usted que a su papá lo ubicaron el comandante del ELN para desocupar la finca. Díganos, usted dice que habían muchos trabajadores. ¿Sabe si salieron todos los trabajadores con esa advertencia del ELN? lo que dije, sí, la finca manejaba muchos trabajadores, tenía muchos trabajadores pero allá quedó un trabajador, No más. pero mi papá no tenía nada que ver con eso. Gracias. Y dice usted que la única explotación de esa finca era ganadera. Cuando ustedes salieron, ¿sabe qué pasó con el ganado que allí permanecía? No tuve conocimiento. Cierto que Juan Guillermo Monsalve, su hermano señor Monsalve, se fue a vivir aparte aún antes de que ustedes salieran en esa segunda oportunidad de la hacienda Guacharacas, ¿sí o no? No le entiendo la pregunta. Gracias, se la aclaro. Señor Monsalve, según su relato, y es para constatar si eso es así, Juan Guillermo Monsalve se fue a vivir aparte, dice usted, aún antes de que ustedes salieran esa segunda oportunidad de la hacienda Guacharacas. Sí, desde Guacharacas, nosotros vivíamos, por decir, por allá 3 casas donde vivía él. Perfecto. Ahí en Providencia, ¿cierto? En Guacharacas. Gracias. También le informó a la defensa, ya después de que usted se fue para Medellín y su hermano para el Caquetá, que tenía muy poco contacto con él, ¿cierto? Sí. Y que se hablaban únicamente para saludarse, ¿cierto? Sí. Bueno, cuando le interrogaron sobre la presencia de ejército y sobre la presencia paramilitar, usted manifestó que en esa segunda etapa que estuvieron en la hacienda Guacharacas, por allí pasaba los paramilitares, ¿cierto? Pasaban. Sí. ¿Podría decirle a la audiencia qué es pasar los paramilitares por allí? Eso tiene una vía férrea, por ahí pasaban caminando, eso es pasar. No, Sí. No que se formó allá un grupo paramilitar, no, pasaban era de paso. Pasaban de paso por los caminos que tenía la finca. ¿Sí? Sí, según Objeción, entiendo. señoría, objeción. El testigo contestó Por la vía que era férrea, perdón. férrea. Pasaba No, por la vía férrea, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo era ese desplazamiento a través de la vía férrea? ¿Desplazamientos qué, doctora? Sí, es decir, yo quiero que me explique cómo era que pasaban los paramilitares por esa vía férrea. ¿Cómo pasaban? Pasaban caminando. Caminando. Entonces, según su dicho,
nunca esos grupos paramilitar se quedaba en la finca, ¿cierto? Yo lo dije ahora, pasaban de paso. Es decir, no se quedaban allí. ¿O sí? Que yo sepa, no. Bueno. ¿Recuerda usted allá en ese mismo consulado haber rendido una declaración anteriormente, señor Monsalve? Sí. Gracias. ¿Recuerda usted que le hayan preguntado sobre el paso del grupo paramilitar por el sector o por la finca Guacharacas? ¿Recuerda que le hayan preguntado? De más que sí. ¿Sí? ¿Y recuerda qué manifestó usted sobre el paso de estos paramilitares por la hacienda Guacharacas? Que pasaban por la finca Guacharacas, como lo hizo la guerrilla, como lo hizo el ejército. Pero el ejército sí permanecía hasta 15 o 20 días, ¿cierto? O hasta más pocos. O más poco, eran los únicos. Pero recuerda que usted le haya dicho a la fiscalía en esa oportunidad que los paramilitares llegaban, por ejemplo, hoy por la noche y amanecían, pero al otro día ya no se encontraba. ¿Lo recuerda? Eso quiere decir yo que es de paso. Ah, bueno, entonces dígale a esta audiencia que es de paso. Llegar y al otro día ya no estar ahí en la finca. Eso para mí es de paso. Gracias por la aclaración. Es decir, que los paramilitares llegaban o un día, pero al día siguiente ya usted no los veía al amanecer, ¿cierto? Sí, como lo hacía también la guerrilla y el ejército. Muchas gracias. ¿Sabe usted qué grupo paramilitar era el que pasaba de la manera como nos ha dicho por la hacienda Guacharacas? ¿Cómo se llamaba el grupo? Sí. Ese fue el grupo Bloque Metro, que operó allá en esa región. ¿En qué región fue que operó el bloque metro, señor Monsalve, de acuerdo a su respuesta? En la región de Antioquia. En la región de Antioquia. Y en la región de Guacharacas, ¿era también sitio de influencia del bloque metro? Lo que dije ahora, doctora, de paso. De paso. Señor Monsalve, ¿cómo diferenciaba usted entre los militares y los paramilitares? ¿Quiénes eran militares y quién paramilitares? Cuando los diferenciaba, porque cuando llegaba el ejército se presentaban como el ejército de Puerto de Río, del batallón Puerto de Río. Y cuando llegaba la guerrilla hacían lo mismo, y cuando llegaban también los paramilitares también hacían lo mismo, se identificaban. ¿Ante quién se identificaban, señor Monsalve? Somos el bloque metro. Sí. Somos la guerrilla. Eso se identifican. Listo. ¿Ante quién se identificaban de esa manera? Si no estaba por ahí, estaba mi papá, el que estuviera, y ellos se identificaban. ¿Cuántas personas más o menos del bloque metro en esas oportunidades que usted vio que pasaban por la finca, cuántos miembros eran, si lo recuerda? La verdad, pues no como que yo los contara, no, para yo saber como cuántos pasaban, no, pero sí pasaban. Gracias, señor Monsalve. ¿Y supo usted quién comandaba? ¿Quién era el que se identificaba como bloque metro? ¿Conoció el nombre del comandante? Un señor J. J. ¿Conocía usted a J? ¿Lo qué? ¿Lo conocía a J? ¿Usted? Lo conocía como J. Sí. ¿Y conocía cuál era su nombre, señor Monsalve, el nombre de J? No, señora. No, señora. Listo. Bueno, dice usted que esta segunda oportunidad que llegaron a Guacharacas, llegaron por amistad con el señor Luis Villegas y su señor padre, ¿cierto? El señor Luis Villegas fue un señor muy conocido en la región, un señor muy ganadero.
¿Y qué relación tenía él con la finca Guacharacas en esa segunda oportunidad que ustedes llegaron y su padre fue nombrado como administrador general de la finca? Que yo sepa de relación, pues no lo sabría decir, pero él fue el que consiguió a mi papá para allá a trabajar. Gracias. ¿Supo usted si el señor Luis Villegas tuvo alguna relación con el Grupo Metro? No lo sé. Gracias. Después refirió usted un hecho sucedido en el año 2023 en Pereira, en el cual dice 2 personas lo abordaron para amenazarlo a nombre del senador Iván Cepeda, ¿cierto? Sí. Y que esas amenazas eran por la declaración que usted rindió en el año 2016, ¿cierto? Sí. Señor Monsalve, ¿denunció usted esos hechos de amenaza? No lo entiendo. ¿Usted denunció ante la autoridad esas amenazas que recibió de esas 2 personas? ¿La denuncia en dónde? ¿En Colombia? En Colombia, sí, acá en nuestro país. No, de una tomé la decisión de venirme para acá, para los Estados Unidos. ¿Cómo salió del país, señor Monsalve? Objeción, señoría, eso no fue parte del directo. No hay lugar a la objeción, el mismo testigo indicó el lugar de su residencia. Responde, señor González. No, señoría, objeto, evidentemente hay un tema de seguridad, evidentemente no fue objeto de mi directo el hecho de que él esté viendo ¿Pero el cómo país. salió? La pregunta de la salida de cómo salió no fue objeto del directo, señoría. Ahora, después de lo que el testigo está narrando, sus pruebas de seguridad, me parece, adicionalmente, de mi objeción por no ser parte del directo, impertinente. No habrá ninguna relación con los hechos de cómo salió el señor Óscar Monsalve Pineda de Colombia. Doctor, se le interrogó por parte de la Fiscalía si había instaurado denuncias en virtud de las amenazas que había recibido. El señor manifestó que no había denunciado, que lo que había optado era por salir del país. La pregunta es, ¿cómo salió del país? Entonces, es que eso es lo señor, que objeto por impertinente, porque no tiene ninguna relación con el proceso, la manera como él salió del país. ya está resuelta la objeción, responde el señor. Señor Monsalve, ¿cómo salió del país? ¿Cómo salí del país? Sí, ¿nos escucha? No, Sí, no le después- escucho, doctora. ¿Me repite, por favor? Gracias, señor Monsalve. Mi pregunta es, usted dice, después de eso no denuncié y decido salir del país. Entonces yo le pregunto, ¿cómo sale del país? Yo organicé porque la verdad sentí miedo en el momento. Y eso fue en cuestión de par de días organizar y venirme. Gracias. Después manifiesta usted que vio publicada una fotografía en la cuenta del doctor Del Río y de Iván Cepeda Castro, ¿cierto? Pero no que la vi, me contó mi papá. Ah, le Cuando la contó su tomaron. papá. ¿Usted no ha visto esa fotografía? Sí, claro, ya la vi, ya vi la publicación que hizo Del Río y al otro día la hizo Iván Cepeda. ¿De qué fotografía se trata? Si me pudiera decir, ya que trae usted ese tema aquí a la audiencia. ¿Qué fotografía es? Sí, una fotografía que le toma el escolta del fiscal. Se la toma, mi papá estaba con un amigo mío y cuando le toman la foto, ¿Quién es el amigo suyo? Luis Villegas. ¿El mismo que lo contrató para que fuera a la hacienda de Guacharacas? Objeción, señoría, es una No, pregunta gracias. capciosa. La fiscal sabe muy bien
que el Capciosas señor puedo fallecido. formularlas, doctor. No, capciosas no puede. Usted puede formular sugestivas, pero capciosas están prohibidas. No le puedo dar trámite a la jurisdicción toda vez que ya respondió. Continúe, señora fiscal. Gracias. ¿Y tiene relación el señor Luis Alberto Villegas que contrató a su papá con el señor Villegas, amigo suyo de la foto que refiere? Objeción, señoría, es impertinente, no fue tocado en mi directo. Hay lugar a la jurisdicción para que la reformule, señora fiscal. Y dice usted que la tomó una escolta del fiscal, ¿cierto? Sí. ¿Qué conocimiento directo tiene usted de la afirmación que está haciendo? Objeción, señoría, el testigo ya informó que la fuente de su conocimiento es su señor padre. Ya le contestó el señor defensor. Entonces le contesto, la única información que usted tiene de quien tomó una foto que se atreven a decir que fue el escolta del fiscal, los foráneos que estábamos en Santa Fe de Antioquia ese día, la persona que se lo dio a conocer es su papá, ¿cierto? Me lo dio a conocer mi papá. O si no, que lo diga el abogado del Muchas Río, gracias. o se vea quién la tomó. Gracias, pero mi pregunta era otra, no para que contestara de esa manera. Eso que me está preguntando es la respuesta. Bueno, después usted manifiesta que a raíz de ese hecho, cometido según su papá por el escolta del fiscal que remitimos para apoyar esa diligencia, que usted tomó la decisión de sacar a su familia de Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Sí. ¿Su padre vivía para el momento de los hechos en Santa Fe de Antioquia? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? Cuéntele a la audiencia cuál fue el procedimiento que usted hizo para sacarlos de allí. Objeción, señoría, es impertinente. No, pero que pues, dice que le tocó sacarlos por amenazas de la Fiscalía General de la Nación. Que lo sacó, ¿cómo lo hizo? Es impertinente para este proceso. El lugar a la jurisdicción no tiene nada que ver con los hechos jurídicamente relevantes, doctora. Lo que él manifiesta. No más preguntas en contrainterrogatorio. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, señor Monsalve. Señor defensor, ¿desea hacer uso del redirecto? No, su señoría. No es necesario, ha sido muy claro el testigo.